Muy buenas tardes. En este momento vamos a compartir con ustedes, digamos, el horizonte de lo que refiere la asignatura que, bueno, nos han encargado para trabajar con ustedes. Y bueno, vamos a plantear la temática desde la siguiente perspectiva. En esta oportunidad que tenemos de convivir, vamos a explorar los horizontes de la investigación que tenemos en puerta, pues cada uno de nosotros. Es por ello que me voy a permitir eh, hacer énfasis en aquellas construcciones que ya tenemos de alguna otra forma realizadas y que tenemos que verificar y que tenemos que reorientar si es necesario. Estamos en un punto importante, ya que estamos en la etapa de la aplicación de nuestra propuesta de investigación. Pero antes de dar ese paso decisivo, tenemos que voltear hacia los orígenes de nuestra investigación, de lo que nos habíamos permitido pensar anteriormente, y bueno, convenir si estamos en el camino correcto o podemos hacer algunas modificaciones. Y bueno, un primer planteamiento importante es tener claro los antecedentes del problema, ¿sí? Es decir, si hemos hecho esa revisión literaria de nuestra temática a investigar, qué hemos leído al respecto, si hemos leído algunos artículos científicos, si hemos leído algunos libros, si hemos visto también algunos documentales, ¿por qué no? Alguna serie, incluso de televisión, que tenga que ver con nuestro tema de investigación, que fortalezca ese contenido o esa apropiación del contenido de nuestra investigación, ¿no? Pero sobre todo en el aspecto de la literatura, ¿verdad? Es decir, tenemos que profundizar en algunas lecturas, en algunos artículos, en algunas tesis que incluso están publicadas en algunos sitios de internet para comprender en qué lugar está situada la investigación que estoy realizando yo, ¿sí? ¿Cómo se identifica? ¿Sí? ¿Dónde está situada y cuál ha sido su impacto en la educación? También pues se nos solicita mirar hacia algunos estudios relevantes, algunas tesis que ya se han publicado, ¿sí? Y también poner mucho cuidado, poner mucho énfasis en la oportunidad de realizar un análisis crítico de nuestro tema de investigación para detectar lagunas de conocimiento, ya que esas lagunas de conocimiento, esos vacíos de conocimiento son los que pueden generar una buena investigación, ¿no? Cuando yo me doy cuenta que esa investigación que yo estoy realizando presenta algunas imprecisiones, tal vez con mi investigación, con mi trabajo, pueda quedar más preciso, ¿verdad? Bueno, ya que hemos revisado los antecedentes, pues también va a ser muy importante que nos vayamos también a la problematización, ¿sí? Si bien con ustedes exploramos anteriormente 5 preguntas fundamentales para hacer la problematización, que era, ¿cuál es el problema? ¿Cuáles son las causas de ese problema que yo quiero investigar? ¿Cómo se manifiesta? ¿Sí? ¿Y qué pasa si no podemos hacer nada al respecto o si no hacemos nada al respecto y qué vamos a realizar? Esas 5 preguntas nos llevan a una definición clara del reto que voy a emprender en esta investigación. Es decir, me va a permitir establecer un marco claro del problema de investigación, ¿sí? De sus potencialidades y sus limitaciones, ¿sí? También me va a ayudar a comprender la relevancia del tema de investigación, ¿sí? Que estoy emprendiendo y por qué merece ser estudiado, ¿verdad? Y también la importancia de una solución a ese problema. Eso tiene que ver con la problematización. Ahora bien, las preguntas de investigación son fundamentalmente importantes en este aspecto. ¿Por qué? Porque esa pregunta tiene que ser clara y concisa. Es decir, la pregunta debe ser lo suficientemente clara y directa para que cualquier lector entienda el propósito de tu investigación. Vamos a manejar un ejemplo, un ejemplo en la segunda parte de la exposición para que esto quede más claro. También
esta pregunta tiene que ser específica y tiene que ser medible. O sea, es decir, es una pregunta que va a facilitar el diseño de la metodología y la interpretación de resultados. También debe de ser factible, sí debe ser realista y alcanzable, ¿verdad? Por ejemplo, una pregunta de investigación puede ser, bueno, ¿cómo promover el fortalecimiento de las emociones en los niños de la escuela primaria para mejorar su aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, pero si yo pongo, eh, digamos, cuáles son los aspectos, o bueno, cuáles son los instrumentos que me permiten comprender las emociones de 500 niños, no, pues eso ya, esa pregunta de investigación está mal planteada porque no voy a cumplir con la meta tan fácil de ir a investigar a 500 niños, ¿no? Sin embargo, si hago una pregunta concreta con una población específica, esa pregunta es realista y por lo tanto mi investigación también se vuelve viable. Ahora bien, los propósitos son fundamentales en una investigación, es decir, primero, el propósito general, formulación de un propósito amplio del estudio y su contribución esperada al conocimiento, y el propósito específico tiene que ver con el detallamiento de metas concretas. Por ejemplo, un propósito general es mejorar las relaciones sociales en el aula, ¿sí? Sería un propósito general. El específico puede ser, a lo mejor, lograr que los estudiantes se respeten mutuamente. Ah, bueno, esa es una meta que yo me estoy estableciendo, un propósito específico, ¿sí? Y puedo armar 3 o 4, no hay ningún problema. Las hipótesis son también muy importantes, ¿sí? Estas van a nacer de que tú tengas conocimiento teórico de tu problema y también empírico, ¿sí? Y también esta hipótesis te va a guiar para andar en el camino de la investigación, tanto en la recolección y análisis de datos como en el encuentro de posibles sujetos de estudios, etcétera, ¿verdad? Y la hipótesis es una respuesta anticipada. ¿Qué? A la pregunta de investigación que tú te estás planteando. Por ejemplo, en la pregunta de investigación tú te planteabas mejorar los promedios en matemáticas de los alumnos de sexto grado. Pues tu hipótesis puede ser, si se aplican estrategias lúdicas para la comprensión de las matemáticas, entonces los estudiantes mejorarán, ¿sí? Sus evaluaciones en esta asignatura. Esa puede ser una hipótesis, ¿sí? Tú ya te estás adelantando con una formulación donde, bueno, yo voy a aplicar esto y con esto voy a dar un mejor resultado, ¿verdad? Ahora bien, la justificación es importante, la importancia del estudio, ¿sí? Primero, tu investigación debe de ser una contribución académica, debe de enriquecer el contexto académico, educativo, debe de generar un beneficio social y debe tener un valor práctico. Eso con ustedes lo vimos anteriormente con las preguntas de Sampieri, ¿verdad? Lo de la relevancia social, lo de la relevancia metodológica, etcétera. Pero bueno, aquí lo retomamos de manera más práctica y ya tendremos la oportunidad en el encuentro que vamos a tener de fortalecer este proceso. El alcance de la investigación, ¿sí? ¿Qué delimitaciones temáticas tengo? ¿Sí? Si tengo alguna dificultad en el marco temporal, en los tiempos que voy a realizar mi investigación, si tengo dificultades geográficas, si tengo que desplazarme a una región lejana y que me va a impedir hacer una muy buena investigación, si la población de estudio no se presta para la investigación, o si tengo dificultades para la elección de la muestra, del tamaño de participantes de esta investigación. Hay que poner mucha atención en eso, el alcance de investigación. La metodología, pues ya tiene que ver entonces con los enfoques metodológicos que vamos a retomar, las técnicas de recolección y análisis de datos, y en esto me voy a detener, ¿sí? Más adelante, porque en la segunda parte de este video, de esta videoclase, vamos a ver el enfoque metodológico. Bien, luego viene el marco teórico, ¿sí? Aquí tenemos que fundamentar nuestra temática de investigación, ¿sí? Construir una base sólida de conocimientos previos que van a soportar esta investigación, identificar teorías claves de la investigación que estoy realizando
e integrar conceptos en el discurso de mi investigación, ¿sí? Es el discurso escrito. Por ejemplo, si yo voy a hacer una investigación sobre emociones, yo sé que un autor generoso que me va a otorgar muchos elementos es Daniel Goleman. Entonces, Daniel Goleman sería, digamos, el teórico estelar entre muchos más, pero es uno de los teóricos y él trabaja la inteligencia emocional. Ese sería como, digamos, el concepto cumbre, el concepto clave. Entonces, yo ya tengo mi teórico, Daniel Goleman, y tengo el concepto cumbre que me va a ayudar a fundamentar mi investigación. Pero no nada más es Goleman, ¿no? Son 6, 7, 8 autores que me van a dar un concepto, que me van a dar un discurso y que van a fortalecer mi marco teórico de mi investigación, que es fundamental para sostenerla, ¿verdad? La revisión bibliográfica es importante seleccionar fuentes de información. Yo les decía hace un momento desde periódicos, páginas web, libros, revistas científicas, programas de televisión, alguna serie, alguna película pueden abonar a tener más contenido. Hay que trabajar criterios de inclusión y criterios de exclusión para ver qué voy a leer y qué no voy a leer y por qué no o por qué sí. Y bueno, también tengo que realizar un análisis crítico del avance de mi investigación, ¿sí? Ver en qué punto está, digamos, mi investigación, en qué punto crítico, ¿verdad? Bueno, yo hasta aquí voy a detener la primera parte de esta pequeña charla para pasar en un momento más a la segunda parte donde vamos a ver el enfoque metodológico. Entonces, bueno, yo les agradezco su atención.